si quieres empezamos ya. Estamos aquí con Rubén Gisbert para todos los que se acaban de unir ahora Y mismo. dale. No sé si te puedo llamar youtuber, o no sé si con el rollo este de que hay gente que no quiere que les llamen youtubers, divulgador. ¿Qué prefieres? Yo no tengo ningún problema con el término youtuber. Sí que es verdad que el término youtuber está denostado porque tradicionalmente han sido personas que se han dedicado más al entretenimiento, aunque desde luego yo el contenido que hago lo hago gracias a que he pasado 10 años de mi vida estudiando Derecho y Ciencia Política, si no, no podría hacer los vídeos que hago y aprender de grandes maestros como Antonio García Trevijano o Dalmacio Negro. Pero soy abogado y jurista, porque mi actividad es de abogado, es divulgativa también, de derecho. Estoy preparando un libro que se va a llamar La conciencia de España, situando el sujeto político y divulgador también de YouTube, claro. Esa es mi actividad. Y además en tu faceta de divulgador tienes más de 200.000 suscriptores, o sea que tampoco te va mal. No, sí, no me va mal. En un año 200.000 y creo que en gran parte gracias a recuperar este mensaje que no es mío, ni lo he inventado yo, ni es nuevo, para nada, pero que sí que conecta con algo importante e interesante con cada uno de nosotros, con algo natural, que es el sentimiento animal de especie de querer ser libres. Los seres humanos, al igual que cualquier animal, no nacemos para estar en cautiverio, a pesar de que nos hayamos acostumbrado a ello y justifiquemos nuestra falta de libertad con que podemos comprar un coche, o que podemos vivir bien, o podemos una hipoteca, tal. No, los seres humanos nacemos para ser libres. Y para eso el desarrollo de la sociedad y el progreso ha articulado mecanismos para que políticamente y en sociedad podamos vivir en libertad. Y esos mecanismos son los que no están en España. Me estás llevando, vamos, casi irremediablemente al tema del que te preguntaré, pero todavía lo voy a retrasar un poco, que es el tema de si hay democracia o no en España. Primero, creo que la actualidad manda y me gustaría preguntarte un poco por el tema de las elecciones catalanas. ¿Qué opinas de los resultados? ¿Qué crees que va a pasar? Un poco un análisis. Sí. Yo hice ayer un directo en mi canal y recomiendo a la gente que quiera más saber sobre lo que vamos a desarrollar en las entrevistas, desde luego que vaya, se suscriba, de la campanita, esté al tanto de lo que trato en él. Ayer hice la cobertura. Para mí la grata noticia es que la asociación que presido, Junta Democrática de España, que es una asociación civil que ha recuperado el espíritu, que pretende recuperar el espíritu de cohesión y de unión de todos los españoles, independientemente de ser progresistas, monárquicos. Pues fíjate, en la presentación de la Junta Democrática en París estaban Rafael Calvo Soler del Opus Dei y Santiago Carrillo. Es decir, la unión en pro de un sistema político justo. Ese objetivo se abandonó y ese objetivo queda pendiente, que es poner límites y control al ejercicio del poder. Esté en el poder Pablo Iglesias o Pedro Sánchez, o esté Rajoy, o esté Abascal, o esté quien esté. Esa es la finalidad de mi canal. Y respecto al tema de las elecciones catalanas, pues para mí el hecho de que la asociación que presido y he refundado con esa iniciativa y esa idea haya conseguido el día de ayer ser trending topic número 1 en el hashtag rompe tu voto, es decir, como España no es un régimen político democrático, no participar del sistema para dejarlo deslegitimado y a través de una acción civil y pacífica forzar a la institución de la democracia, para mí es un éxito. No voy a cometer la imprudencia de achacar el 50% que ha habido de abstención a la abstención activa. Ya el descontento de la gente con la clase política, porque evidentemente el COVID ha tenido mucho que ver. Pero sí que es cierto que son miles de personas las que nos han mandado su vídeo rompiendo la papeleta, y es una iniciativa pacífica que ya ha dado sus frutos en el pasado, y que para mí es una gran satisfacción sentir y ver que hay muchos ciudadanos en España que quieren sentirse ciudadanos, que quieren luchar por un régimen político libre. Sí, me imagino que habrá muchos seguidores, gente que ya te conoce viendo este directo, pero para quien no te conozca más o quien se está acercando un poco a lo que tú promueves y tu asociación perdón, Jacobo, antes de responder, me has perdido también un vaticinio. Yo creo que lo que va a pasar es un intento de pacto, ¿de acuerdo? Un intento de pacto que creo que va a ser muy difícil. Es decir, o Salvador Illa es presidente por arte de birloque, cediendo pues los indultos y lo que sea con RC y tal, o iremos a una repetición electoral. Eso es lo que yo creo. Vale. Bueno, lo que te quería preguntar un poco es eso. Bueno, hablabas de tu asociación y de lo que promovéis. Eres un defensor activo, digamos, de la abstención, ¿no? Del movimiento de la abstención. No sé, esto nos choca a veces a mucha gente, incluso los medios tradicionales siempre como que defienden que haya mucha participación. Los políticos, el mensaje que siempre nos mandan es que esperan que haya mucha participación. Sí, que tú vota quien quieras, pero vota. Ese es el mensaje que dijo ayer incluso Inés Arrimadas. Vota, como si quieres votar a los independentistas, pero vota. Porque evidentemente entre ellos son dueños del mismo negocio.
Claro. Ellos lo que quieren, desde luego, es que siga el negocio que ellos tienen. Y para eso requieren que la gente participe y legitime un sistema que va a seguir mientras la gente quiera seguir votando. Pero yo no soy defensor de la abstención. ¿Vale? O sea, yo no creo en la abstención como fin. Yo soy defensor de la democracia y de la libertad. Y la abstención es el camino pacífico y sosegado y racional para ir del sistema político que tenemos en España, que se llama partitocracia o estado de partidos, a la democracia. El camino pacífico, sosegado, responsable, cívico, para pasar de ese sistema, de un sistema a otro, es dejar al sistema de legitimidad, amparado con la fuerza de la ley y del poder, quitarle la autoritas, de la famosa distinción romana entre autoritas y potestas, y forzar a través de la sociedad civil, porque eso es la política, la lucha, al final, de poderes, forzar desde la sociedad civil a la que la clase política se quite los privilegios que de motu propio nunca se va a quitar, que es instituir la separación de poderes, el principio representativo, que haya independencia judicial. Todo eso los políticos, por ellos mismos, no se van a levantar un día y decir, pues mira, hoy me he levantado generoso, voy a dejar que los ciudadanos elijan a sus diputados y controlen mi gestión como ejecutivo. Y además voy a hacer que voy a derogar el 121 de la Ley del Consejo General del Poder Judicial y a reformar la Constitución y a quitar el 122 para que el Poder Judicial sea totalmente independiente. No, el Poder Político no va a hacer eso de motu propio. Para eso se requiere una fuerza civil que les obligue a ello. Y eso se consigue a través de la abstención. Claro, pero aquí mi duda Activa. viene un poco, Rubén. Claro, tenemos una abstención, por ejemplo, que ha sido prácticamente el 50%, del 46 y pico, pero es prácticamente la mitad de la abstención. Entonces, es verdad que hay unos condicionantes muy fuertes, que son la pandemia, incluso que hizo mal tiempo, que llovió, lo que sea. Pero, ¿ahora qué? O sea, quiero decir, en el fondo hay un poco la sensación de que, a pesar de haber una abstención grande, los políticos van a seguir montando, pues, el por sistema. supuesto. Y estos políticos gobiernan con un 50 o con un 10%, porque son cínicos. Y la abstención a ellos en un principio, mientras no les suponga una amenaza directa y no la vean, pues no se diría que les da igual, porque les conozco muchos, sé que no les da igual, pero primero, la abstención por sí misma no produce ningún cambio. Claro. La abstención, o sea, no se produce primero, tiene que ser una abstención mayoritaria y segundo, tiene que ser una abstención activa. ¿Cómo se hace una abstención activa? Pues tiene que haber una parte mayoritaria de la sociedad que no participe de las elecciones, que ha habido gran abstención ahora por parte de todos los grupos, tanto independentistas como no independentistas, y hay mucha gente que a mí me escribe cada día diciéndome incluso, mira, era independentista porque veía cosas que no funcionaban, me habían vendido la moto de que las cosas que no funcionaban en España era porque España nos robaba, porque no sé qué, y me he dado cuenta de que es porque vivo en un régimen de partidos, porque no elijo a mis diputados, porque los partidos tienen la hegemonía para hacer leyes, para ejecutarlas y nombrar a los jueces, porque eso es lo que me impide a mí que en mi barrio haya un hospital, que haya mejor carretera en mi pedanía, que no sé qué, que no sé cuántos. Eso la gente lo entiende independientemente de la ideología que tengan. Es más, esa conciencia, mejor dicho, que es lo que hay que recuperar, la conciencia de España, es lo que recupera el sentido de comunidad, el sentido de nacionalidad. Nunca España ha estado más rota, más fragmentada, más en peligro. No la Constitución, si la Constitución es lo que lo genera, a través del artículo 2, que reconoce las nacionalidades, como ahora, con el nacionalismo, el regionalismo y las amenazas, ¿con qué? Con el juego de los partidos nacionalistas, que cuando... Bueno, esto sería largo de explicar, pero yo lo conozco muy bien, justamente porque mi maestro fue actor de ello. Cuando la socialdemocracia cristiana en España, en los años 70, muere Franco, se da cuenta de que no tiene clientela. Lo tenía Franco. ¿Y qué es lo que los que tienen que hacer? Pues aparte Valentín Paz Andrade, unos Gil Robles en la izquierda, el otro en la derecha, se inventan los regionalismos y los nacionalismos. Son ellos los que inventan eso. Y Puyol, pues si Puyol no es comunista ni es de izquierdas, son ellos los que inventan ese regionalismo que ha ido creciendo y ha ido con esa ambición propia de la lucha política por el poder, gestando y generando y jugando con las ideologías, jugando con la cultura, jugando con la lengua, jugando con las amenazas, y han generado un clima insostenible. Una gran parte de lo que yo propugno y quiero para España, que es un régimen político democrático con separación de poderes, no solamente es para prevenir, Jacobo, la corrupción sistémica como factor de gobierno que agoniza España, sino también la fractura social y el caínismo que ha generado este estado de partidos.
Claro, y de este nacionalismo y este regionalismo tan exacerbado que además vemos en regiones como Cataluña, en País Vasco y no solo ahí, también en otras muchas partes. No, se intenta... hasta Andalucía es Claro, nacional, es ya. que se intenta fomentar hasta el andalucismo, ¿no? Y este tipo de cosas. Entonces, Sí. es que es lo que tú dices, que es un poco transversal a los movimientos. Vemos que Junts per Cat, que es un partido que técnicamente es un poco más tradicional, más conservador en sus políticas, está dispuesto a pactar con Esquerra Republicana en pro de este nacionalismo-regionalismo. Uh-huh. Bueno, yo es que por eso he dicho que yo veo complicada una unión entre Esquerra Republicana, Junts per Cat y la CUP. Porque fíjate una cosa, Jacobo, y esta es una constante de los que nos dedicamos al análisis político, los agentes políticos persiguen siempre más su supervivencia política mucho antes que el resultado ideológico o el discurso ideológico para ellos, y eso se vio incluso en la propia moción de censura. ¿Por qué el PP no apoyó la moción de censura de Vox? Porque para él era más importante, más que el discurso ideológico, a pesar de oponerse a Sánchez y que Sánchez era el demonio y tal, era más importante su supervivencia política, de situarse como un partido de centro, que Vox es los extremistas y tal. Venden un discurso ideológico, pero lo que buscan realmente es su supervivencia política, porque lo que manda en la política es la ambición y la lucha por el poder. Uh-huh. La lucha por el poder. Por eso los partidos independentistas, antes que la independencia, desde luego Junts per Cat no va a cometer el suicidio de darle la presidencia a Oriol Junqueras con la CUP, y mucho menos la CUP, suponiendo que no van a tocar poder, y un suicidio para lo que ya es un partido que es una amalgama. Lo veo muy, muy, muy complicado. Lo veo más complicado incluso que un pacto entre RC, Podemos en Cataluña, que no sé si es pues, Podem en Comú, y no sé, bueno, la coalición que hay ahí, el batiburrillo, y Esquerra Republicana. Y yo creo que yo creo que todos los partidos van a vender, como ya lo hizo en su momento Sánchez, oye, vamos a intentar ir a investidura, que fue como salió Ayerilla y como salió Oriol Junqueras, vamos a hablar con todos, que no se diga que no hablamos, que no se diga que no somos dialogantes, tal, bueno, y al final el resultado va a ser... hablar, ¿no? Y ya ha dicho que con Vox es el único partido con el que no va a hablar. Sí, porque claro, eso afianza a su electorado, pero en fin, ¿eso qué significa? Que sí que vas a hablar con la CUP y que sí que vas a hablar con... Si es que al final es lo de menos, si es que eso lo dicen únicamente eso lo dicen para justificar lo injustificable. Es decir, soy capaz de pactar con los independentistas, pero con Vox no, ¿eh? Cuidado, entonces el botón de bueno, vale, con Vox no, bueno, pues entonces nada, que se rompa España, ningún problema. ¿Vale? Entonces, es un poco pero como digo, más que el discurso ideológico, es el discurso y la lucha por el poder. Entonces yo creo que ellos van a intentar vender ese intento y van a intentar ir a una repetición electoral, porque creen que en julio cuando intentaron en principio los independentistas, para evitar la abstención elevada, ¿de acuerdo? Recordemos las declaraciones del conseller d'Exteriors de la Generalitat, que dijo literalmente que una alta abstención pondría en tela de juicio la legitimidad de la formación de gobierno, que es lo que yo defiendo, reconocido por un cargo político en España. Creen que en ese momento habrá una más participación, y que más participación puede decantar la balanza a través, en un sentido u otro. No tienen ninguna la seguridad de lo que puede pasar, pero creen que en unas segundas elecciones van a salir reforzados. Yo creo que si... Que estamos abocados a una repetición electoral. Y en una repetición electoral no habría más abstención, incluso, más hartazgo. O sea, ya no es el coronavirus, ya es otro... Hombre, claro, Jacobo, para eso estoy yo. O sea, ese es mi trabajo. Mi trabajo es concienciar a la gran cantidad de españoles que quieran vivir en un régimen políticamente libre, que quieran separación de poderes y representación, algo parecido a lo que hay en Estados Unidos o Francia o Inglaterra. Inglaterra no hay separación de poderes porque es un régimen parlamentario, pero hay representación. Que dejen de participar de un sistema que es endémicamente pernicioso para sus intereses. Porque al final es que es muy sencillo. Podríamos hablar, como acabo de terminar la entrevista de un youtuber del Tribuno, estaba hablando allí de los fundamentos, en mi canal lo explico, de la representación y tal. ¿Qué es la representación, Jacobo? La representación es actuar en nombre de otro. Seguro que tú, o yo, o cualquier persona que nos está viendo, alguna vez en su vida ha firmado un papelito diciendo: autorizo a mi padre, o autorizo a mi hermano, o autorizo a X a recoger o hacer no sé qué. Seguro que tú lo has hecho alguna vez. Sí, te toca. O cualquiera. Eso se llama representación.
que es que tú le das el poder a alguien para que actúe en tu nombre y haga lo que tú quieres. Eso es lo que se instituye desde la gloriosa, con Cromwell, el parlamentarismo inglés. Es lo que se instituye en Francia, en la República de Gaulle del 58, además con la elección de los diputados a doble vuelta. Es lo que se instituye en Estados Unidos con la Revolución y con la primera Constitución de 1777, la Confederal. En España eso no existe. En España los diputados votan en bloque lo que les dice el jefe de su partido. En el Congreso vemos que un tío levanta un dedo, 2 o 3 y todos los diputados votan. Por lo tanto, ¿quién ordena a quién? ¿Los ciudadanos ordenamos a los diputados que voten algo? ¿Pero qué estáis diciendo? Es el jefe del partido el que le dice a todos los que tienen que votar. ¿Así qué pasa? Pues pasa que los políticos pactan con quien jamás dijeron que pactarían. Hacen las leyes que jamás dijeron que harían. No derogan las leyes que dijeron que derogarían. Porque no tienen ninguna obligación ni mandato alguno para obligarles coercitivamente a hacer lo que deberían hacer. Y eso se hace y se vehicula a través de la representación, que para eso, además, se inventa el voto. Por lo tanto, votar sin representación es darte de latigazos en tu propia espalda. Es cerrar el propio grillete que te esclaviza. Y eso es lo que yo no quiero. Eso es lo que yo quiero, recuperar la dignidad de España a través de la no participación de un sistema que esclaviza a los ciudadanos. Por aquí, Rubén, en el chat me están diciendo que voy a acabar rompiendo el voto en directo después de escucharte. Entonces, no sé si tanto, pero... Ojalá. No sé si tanto, pero bueno, me gustaría preguntarte, creo que en el fondo le estás tocando un poco el tema de las listas, ¿no? En España no tenemos un sistema de listas abiertas, que es una de las reclamaciones que se ha hecho algunas veces desde ciertas posiciones políticas. No, pero listas nada. Las listas abiertas son tan antidemocráticas como las listas cerradas. ¿Qué diferencia hay? El problema un poco. Sí, ¿qué? ¿Qué diferencia hay entre el sistema de listas abiertas y lo que tenemos ahora? Las listas abiertas simplemente que tú puedes elegir el orden dentro de la lista. Eso es, por ejemplo, en Italia se hizo la experiencia antes de la reforma de Renzi de 2018, que introduce una parte de representación nominal, que es lo que es realmente representativo, únicamente 30 diputados para quitarle para hacerle la puñeta a algunos partidos que no querían que subieran. Pero la representación al final es a través de la elección uninominal por distrito. Que eso es lo que hay en Inglaterra y lo que hay en Francia, que es que tú, en tu distrito electoral de unos 100.000 habitantes, eliges a una persona y se pueden presentar todos los ciudadanos que quieran. Si Tocqueville, cuando escribe La democracia en América, se queda alucinado de decir, esto sí que han conseguido la verdadera igualdad, los norteamericanos, porque cualquier ciudadano puede ser un cargo electo y no importa ni que seas el más listo, el más cultivado, el que más títulos tenga como Pablo Iglesias, que tiene una caterva de matrículas de honor, pero ¿para qué le ha servido? Porque realmente la función de un legislador tiene que ser la honestidad y deberse a lo que quieren la gente que te ha votado y te ha elegido. Y no solamente tener la función para nombrarle, también para destituirle. Una duda. Fíjate otra cosa, sí. Jacob, perdón, Jacob, y termino. No hay vídeo ni directo en mi canal en el que yo explique esto, en el que haya españoles que digan, españoles que dicen, eso es una utopía, hombre, pero eso es una locura, ¿qué dices? ¿Cómo? Y sin embargo, muchos españoles que se están ganando el pan en Inglaterra dicen, ¿pero qué decís? Si es lo que pasa aquí. Yo aquí como español, sin ser ni siquiera nacional, puedo ir a hablar con mi diputado. Puedo ir a hablar con mi diputado y me han solucionado problemas que tenía yo con el Ministerio de Inmigración. El diputado, porque esa es la función del diputado, que esté al servicio de los electores y no al revés. Uh-huh. Y en estos sistemas que hablas de Estados Unidos e Inglaterra, ¿de verdad cualquier ciudadano puede acceder a un cargo público? Y me intento explicar. Al final hay que pasar por el sistema de partidos, ¿no? O digamos por una especie de establishment. Se hablaba mucho cuando la victoria de Trump, que Trump iba un poco en contra del establishment, pero Trump en el fondo sigue siendo un multimillonario, una persona que tiene posibles para presentarse a unas elecciones. Sí, pero por ejemplo, no, pero hay que diferenciar entre primero, hay que diferenciar entre las elecciones al Ejecutivo y al Legislativo. Yo estoy hablando ahora de representación, que es elecciones al Legislativo. Lo que tú dices sí, que aquí en España va todo junto. Claro, va todo junto. No es que va todo junto, es que los diputados los elige el jefe del partido. O a través de unas primarias tan transparentes como la elección de Kim Jong-il en Corea del Norte, como las de Vox en las últimas primarias, que hemos visto los carros que están saliendo por todos lados. Quiero decir, al final, si es que es una mangarrufa todo. Y al final ni siquiera tienen el decoro y la decencia de poder esconder sus vergüenzas. En Estados Unidos, claro que una persona sin recursos, como por ejemplo, a pesar de que es una indigente mental, la señorita Cortez, esa chica era cajera en un supermercado, tenía 2 hijos, vivía arruinada. Y se presentó y ganó porque supo cohesionar
el discurso de su distrito con las demandas que querían sus conciudadanos. No es una cuestión de capital. Desde luego que hay varios defectos en la democracia norteamericana. Dicho sea de paso, la democracia no es que de repente bajan los arcángeles, empieza a llover dinero y florecen la comida por los suelos. No es el país del Mago de Oz. Pero sí previene de los vicios que tenemos hoy en día. Ruptura social, la corrupción como factor de gobierno, que no me cansaré de decirlo, el que quiera que visite la web, casos aislados, 500 casos de corrupción en los últimos 10 años, 130.000 millones de euros, que es un año de pensiones, damas y caballeros, ¿de acuerdo? La corrupción endémica y... la fractura social, la corrupción endémica y... Eso lo corrige totalmente el sistema que yo propugno. En el que además, si se corrigen los vicios de Estados Unidos, donde se permiten, por ejemplo, las donaciones privadas a los partidos, ahí ya todos nacen en igualdad de condiciones. Ahí ya no hay posibilidad de que los lobbies civiles, los lobbies de la sociedad civil, las empresas, las bancas, las grandes corporaciones mercantiles puedan meter mano. Eso se puede corregir. Uh-huh. Sí, claro, pero entiendo que, digamos que la reforma que intentas impulsar debería ser una reforma aceptada desde el propio poder político, ¿no? Una especie casi como cuando las Cortes franquistas se disolvieron para aceptar la transición. No, bueno, eso fue una transición o una transacción, como dijo acertadamente Anguita. Lo que yo propongo es una ruptura, pero una ruptura pacífica. Una ruptura a través de la no participación, a través de simplemente la abstención y la exigencia civil. Y lo he explicado ya varias veces, la tercera vez que lo explico hoy, pero tú ten en cuenta, Jacobo, que el poder al final, hay dos motores fundamentales en el poder. Conseguir más poder y que no te quiten el que ya tienes. Y eso es lo que explica, por ejemplo, que cuando Luis XVI se despierta en Versalles porque el día anterior se ha tomado la Bastilla, entra en pánico y va a buscar, que estaban en un hotel de Versalles, los dirigentes del Tercer Estado. Estaba Fouché, Talleyrand, entre otros, y asustados huían, querían irse, estaban diciendo dónde se iban. Oye, estos de la Bastilla, fíjate, nos van a matar aquí. Se abre la puerta y entra el rey Luis XVI en persona. Se pone por el miedo. Entonces, si tú haces una abstención tan masiva en España con un 60-70%, manifestaciones en todas las provincias y todas las capitales de España exigiendo democracia y libertad, y tú le dices al poder político, aquí hay dos opciones. O nos sentamos a hablar de lo que no queréis de motu propio hacer, que es la separación de poderes y el principio representativo, es decir, quitaros los privilegios que la clase política de motu propio no va a quitarse, o, si hace falta, llegamos, como amenazó también el abad de Sieyes, y así fue como se constituyó el Tercer Estado como Asamblea Nacional, en la abstención fiscal. Amenazar incluso con la abstención fiscal. Y te digo yo que solamente por el miedo a lo que pueda pasar, estos políticos ahora, que además son completamente bamboches, sin carácter, ni líderes, ni siquiera no son nada, no tienen característica de líder. Sí, por favor, vamos a ver, Pedro Sánchez, pero ¿qué característica de líder? ¿Qué tiene ese hombre? No tienen inteligencia, no tienen sensatez, no tienen... Si es que el estado de partidos... Tacticismo político. Tacticismo político es lo que tienen, ¿no? Tienen una buena estrategia, tienen un buen asesor, aquí el que aguanta más de rodillas... Es que, claro, el sistema político en España es el que más esté dispuesto a traicionar a cualquiera con tal de trepar, a lamer las botas del que en ese momento manda con tal de en el día de mañana ser favorecido por ese es el que medra, ese es el que sube. Es decir, la ausencia de lo que en todas las civilizaciones del mundo, del jus gentium en Roma, está condenado, o sea, la ausencia está alabado, que es la integridad, los principios, la responsabilidad, el sentido del deber. Eso está defenestrado de la clase política española. Hoy en día, ¿qué es lo que se premia? El arribismo, la mentira, la capacidad para decir lo que ayer no decías lo contrario, el engaño. Eso es lo que está premiado hoy en España, y eso es una característica intrínseca. Mucha gente dice, no, eso es que España está enferma. No es verdad. No es verdad que España sea peor que Inglaterra, o peor que Francia, o peor que otros países. Decía Maquiavelo que los pueblos tienen la moral y la religión de sus reyes. Entiendo por reyes, príncipe, el que gobierna. Aunque bueno, también podríamos hablar de Juan Carlos o del palo vestido que tenemos ahora en Zarzuela. Los pueblos tienen la moral de sus reyes. Entonces, claro, la moral de los políticos es la que adopta el pueblo. El pueblo no está enfermo de nada. El pueblo lo que está acostumbrado es a verse reflejado en un comportamiento que copia. Es decir, cambiando el sistema político mejora la sociedad. Por supuesto que sí.
Sí, no, claro, pero al final también los políticos salen un poco del pueblo. O sea, la gente que llega a ese poder, digamos que tiene unas características que se han desarrollado en esta cultura nuestra española. Claro, pero depende del sistema político. Es lo que te estoy diciendo, Jacobo. Un sistema premia la virtud, premia la entereza, premia la inteligencia, sobre todo, que es la buena facultad de un gobernante. Un buen gobernante, decía Trevijano, y es una afirmación muy, muy, muy acertada, que es que un buen gobernante es aquel que tiene la capacidad de poder ver crecer la hierba. Tiene que ser una persona que esté completamente al pairo de todo, que sepa anticiparse a cualquier jugada, que sepa perfectamente cómo actuar, que no se deje llevar ni impulsar por lo que le dice cualquier asesor, como ahora, por ejemplo, Sánchez, con la barbaridad que han hecho con el tema del estado de alarma, el toque de queda y todas las imposiciones que están tomando, saltándose la Constitución, saltándose la ley al arbitrio, premio como por los políticos, inhibiéndose a favor del Tribunal Constitucional. Dicho de paso, un organismo inventado por Shakespeare Napoleón para la corrupción. Entonces, lo que pasa es que en España suben aquellos que el sistema permite que suban. Las excrecencias de las alcantarillas, cuando viene una riada, que sube. Pues lo siento mucho, la mierda, es que es así. Entonces, en un sistema político donde... Y esto no lo digo yo, esto lo dice Robert Mitchell en la Ley de Hierro de las Oligarquías y está definido también por el primer presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, Gerard Linehold. Cuando un sistema político carece de límites ni control, pues entonces los vicios, que es lo que caracteriza al final mucha de la actividad del ser humano, son los que se convierten en reglas. Y se convierten, y entonces, ¿qué es lo que sube? ¿Qué es lo que asciende? El más vicioso. El que menos sentido de hombre o de mujer tiene. No, en cambio, si tú le pones un sistema sabio, pues lo que haces es controlar eso. Sí, no, está claro que de este tipo de políticos estamos bastante sobrados en España. Eso creo que nadie tiene duda. Pero claro, el problema que veo sobre todo... O sea, Jacobo, perdona, ¿me estás diciendo que Pablo Iglesias es el mejor líder posible de una izquierda en España? Yo creo que eso lo sabe incluso hasta la gente que vota a Podemos. Que elección tras elección Podemos va hundiéndose en votos, eso es evidente. Pero lo que no termino de ver un poco de la propuesta que nos hace Rubén o de la propuesta que intentas hacer es... ¿Cómo ser un poco práctico? Y perdona, que intente entenderlo. No, es que para eso estamos. Tu pregunta. Sí, gracias. Pero bueno, quiero decir que al final entiendo lo que dices, que es como generar esa movilización entre la gente y que haya una abstención masiva y digamos que movilizaciones ciudadanas y manifestaciones, pero veo muy complicado que el poder se resista a propiciar ese cambio. O sea, que no lo veo complicado, que el poder se va a resistir. Si tú le quitas a un poder... Mira, todo poder se basa en dos aspectos fundamentales. La potestas, la fuerza, el monopolio legal de la violencia, que es la soberanía al final, como la define Max Weber. Y José de Maistre, y Jan Bodino, y bueno, en fin, varios. Y la autoritas, la autoridad, la moralidad, la legitimidad. ¿De acuerdo? Esos son los dos pilares sobre los cuales se fundamenta el poder. Si tú le quitas a un poder que requiere de la autoridad, porque la dictadura no, la dictadura todo el mundo sabe que se basa en la fuerza. Franco no cometía la infantilidad. Él llamaba a su régimen democracia orgánica, pero él, por ejemplo, en su discurso famoso de un Estado totalitario armonizará en España en que Merced Taenz podrá manifestarse desde el... Me lo sé de memoria. Pero él no cometía... Las dictaduras se fundamentan en la fuerza, en el monopolio de la fuerza. Por eso, quienes apoyan a las dictaduras lo apoyan por sus resultados. No, hombre, no hay libertad de expresión, pero fíjate, no hay IRPF, vivimos bien, hay estado de bienestar, hay derechos sociales, no hay más derechos sociales que con las dictaduras. Déjame aquí, Rubén, porfa, introducirte una variable. Claro, yo creo que ahora ya no hay esa fuerza, pero de alguna forma es muy difícil propiciar cambios políticos por el tipo de sociedad en el que vivimos. Igual esa hipertecnologización, ¿no?, de la gente que está pues enganchada a sus cosas, como que hay un bienestar muy grande, digamos, la gente no siente esa necesidad de generar un cambio de régimen. Y eso es una dificultad para el cambio que propone. Uno de los grandes... para terminar lo que estaba diciendo antes, las dictaduras se basan en la fuerza, pero los que no son dictaduras, que son oligocracias o democracias, requieren de la autoritas, de la legitimidad. Si tú le quitas a un régimen político la legitimidad, se queda como que se basa en la apariencia de legitimidad, en como si fuera una democracia, aunque es una oligocracia y un estado de partidos. Si le quitas la autoritas y la legitimidad, se queda solo con la fuerza, se queda con la misma fuerza que el tirano. Por lo tanto, el menor movimiento es como un mosquito con la malaria, puede hacer que caiga, además de manera responsable y sabiendo cómo se hace. Pero para lo que acabas de introducir,
el peor enemigo para un cambio político en España no es la clase política, no es la gente que está convencida, es el hedonismo. Lamentablemente vamos a vivir un tiempo muy duro, ahora, muy duro, que propicia, primero, que unas facciones del Estado lo puedan aprovechar, como está intentando Vox y algunos otros partidos, sobre todo los nacionalistas, para vender su discurso ideológico, cuando yo lo que propongo es el discurso de la democracia y la libertad política, que no es ideológico, no persigue una ideología, persigue un cambio justo, persigue unas reglas de juego, es como las reglas del ajedrez. O sea, se juega de esta manera. Luego jugar de una manera u otra, jugar al liberalismo, jugar al socialismo, jugar a lo que queráis, pero con unas reglas de juego justas, que impidan el abuso del poder a los ciudadanos, que es lo que estamos viendo constantemente en los últimos 40 años. Y el principal enemigo que tenemos para eso es el hedonismo, por supuestísimo que sí. El hedonismo, la gente que vive colgada del árbol de las drogas, de los porros, de la PlayStation, de Internet, de tal... De todo. De Telecinco, de la prensa rosa. Digo Telecinco por hablar del corazón y de los chismorreos y de estas cosas, ¿vale? Pero también hay una gran parte de la sociedad que se está dando cuenta de que sin la capacidad de decidir y sin poner límites a control del poder, todo eso se puede recortar y se puede acabar. Y el que antes tenía un trabajo y más o menos pues podía ver el fútbol y con sus amigos y tal, pues ahora de repente no lo está llegando el ERTE. Y no tiene cobertura. Y se da cuenta de que realmente esto está por un sistema jurídico excepcional como es el estado de alarma, implementado cuando lo que correspondería jurídicamente como tal es el estado de excepción, y que no tiene mecanismos de amparo ninguno, que no puede acceder a ningún sitio, que no puede presentar ningún tipo de reclamación ni ser amparado por nadie. Tenemos uno de los estados con más políticos de Europa y sin embargo no tenemos acceso a ninguno. No tenemos acceso ni a diputaciones, ni a autonomías, ni a diputados, ni a senadores, ni a alcaldes. O sea, el sistema político está pensado para que esté de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Y eso tiene que cambiar. Claro, Rubén, pero por ejemplo, este tema del hedonismo del que estábamos hablando, creo que una persona que lo tiene muy claro es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es una persona que argumenta que en una grave crisis, ¿no?, como la que podemos estar a punto de vivir, es posible el cambio de régimen. Y él está luchando, digamos que casi como en una dirección, no sé si contraria a la tuya, pero él también busca ese cambio. No, totalmente contrario a la mía, Jacobo. Perdóname que me adelanto. Es que hice un vídeo ya al respecto, pero es que Pablo Iglesias habla de anormalidad democrática. Sí. Porque la normalidad democrática no es lo que configura de manera lo que se entiende en todo el mundo en el siglo XX-XXI como democracia, que es régimen de libertades, separación de poderes, representación. No. Para Pablo Iglesias, la normalidad democrática es que la normalidad democrática es él. La normalidad democrática es que él no pueda nombrar unilateralmente a los jueces quitando lo que ya de por sí es pernicioso, que es el consenso entre los partidos para repartírselos. La normalidad democrática es que él no tenga mano en todos los medios de comunicación. La normalidad democrática es que él, no el jefe del Estado, él tenga que rendir cuentas por el caso Dina o por esto o por otro. Con la palabra democracia se cometen las mayores trapillerías. Y bueno, es que a ver, ¿qué te voy a decir? Corea del Norte es una democracia. La URSS es una democracia. Cuba es una democracia. Ponerle la democracia es el nuevo bifidus. Se le pone a todo y oye, pues es la mejor. ¿Sabes? Y ya está. Pero en ciencia política y en derecho es como en física. No hay que atender a la nomenclatura, no hay que atender a cómo se ven las cosas, hay que atender a las actividades, a cómo actúan. En física, los elementos se definen por sus actividades, no por su apariencia, ni por su peso, ni por su color, sino por cómo se comportan. En política es igual. Uh-huh. Sobre este tema del que hablábamos, a ver, al final yo me estoy quedando un poco siempre con el tema del cambio, ¿no? Propiciar un cambio. Al final entiendo que tu propuesta es una propuesta de máximos, que entiendo que si estás luchando por ellos porque crees que eso puede ser posible igual en un futuro, pero sí que lo sigo viendo muy complicado y siento reincidir en el tema del hedonismo. Y me gustaría... Hombre, claro que es... Sí, y me gustaría... Sí, creo que al final tú estás formando parte de una... Sé por dónde vas a salir, pero tú estás formando parte de una plataforma, ¿no?, que es YouTube, que genera que la gente esté conectada a esa plataforma. Esta misma plataforma, desde la que lo transmitimos, Twitch, genera que la gente esté en su casa conectado a todo eso. Entonces, ¿no es un poco contradictorio eso también? No, primero por dos partes. Has dicho que es muy difícil. Por supuesto que es difícil, Jacobo. ¿Y cuántos años? Tú eres mayor que yo, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Si no es indiscreción. Y disculpa la pregunta. Tengo menos que tú, probablemente. ¿Ah, sí? Es que como te veo muy pixelado, no te veo... Bueno, pues quiero decir, una persona que más o menos haya vivido ya lo que hemos vivido nosotros alrededor de los 30 años y ha vivido bastante, ha tenido desengaños, desamores, esto, lo otro, traiciones, amigos, se da cuenta de que en la vida no hay nada que valga la pena que sea fácil. Y desde luego la libertad de un pueblo
no se consigue únicamente con un papelito o estrechándose las manos dos personas. Por supuesto que es complicado lo que estoy diciendo, por supuesto que es difícil. Ahí está el mérito. Ahí está la frase de Burke, de Edmund Burke. Perdón, de Tom Paine. Quienes esperen cosechar los beneficios de la libertad tienen que soportar como hombres las fatigas de defenderla. La frase magnífica de Tom Paine, por supuesto, y para mí es una fatiga. Hombre, para mí con mis 30 años sería mucho más sencillo tener mi despacho de abogado, dedicarme a vivir, a tener una familia y, oye, pues a vivir de lujo, ¿sabes? A no dedicar aquí 12 horas delante del ordenador, desgañitándome con este, hablando con este, convenciendo al otro, soportando críticas, soportando ataques, soportando tal. Lo hago porque quiero vivir en un país libre. Por supuesto que es complicado. Ahora bien, creo que no hay que demonizar las redes sociales ni los medios de comunicación únicamente porque en su seno hay una gran parte de entretenimiento. Todo lo contrario. Es más, gracias a YouTube yo he conocido estas ideas. Gracias a YouTube yo con 18 o 19 años pude ver un programa de La Clave que no se ha remitido jamás en ningún sitio de la televisión pública. Pude conocer las ideas de José Luis Balbín, de Pablo Sebastián, de Antonio García Trevijano. Pude entrar en contacto con él. Pude aprender de uno de los mejores juristas de la historia de España. Gracias a YouTube. YouTube es como todo. Había antes más que ahora, pero hay una plena libertad. Y en esa libertad, pues hay cosas terribles y hay cosas maravillosas. Hay que saber elegir. Y hay que hacer fuerza común en la misma dirección. Y en eso... De ahí te voy a dar la razón, Rubén, pero sí que es verdad que YouTube y estas redes sociales, Netflix, por ejemplo, están diseñadas desde su código, digamos, para que tú pases el máximo tiempo dentro de esas plataformas. Y eso también es un hecho. Por supuesto. Y también se le puede exigir algún tipo de responsabilidad a las plataformas. Bueno, pero las plataformas mira, son empresas privadas que se dedican a la divulgación, igual que los periódicos cuando nacieron en su momento, que proponían la libertad de prensa, pero lo que querían era vender periódicos. Y bueno, sí, ahí está John Milton con Areopagítica, pero en fin, al final lo que quieren son empresas privadas que lo que quieren es la libertad de prensa y de circulación de ideas y tal, pero lo que quieren es vender ejemplares. Y lo que hay que saber es... Pues yo, por ejemplo, yo soy infinitamente, bueno, pero no me puedo ni comparar en nivel de incultura de, por ejemplo, Antonio García Trevijano, mi maestro. Sin embargo, yo en un año tengo 200.000 suscriptores y él en varios años de radio y televisión tenía 10.000. Porque yo intento comunicar de una manera más accesible, más atractiva, intento jugar al doble. Seguramente no, mi discurso es mucho más pobre y me dejo muchos más autores y muchas más precisiones y cometo errores, pero mi finalidad es intentar llevar este mensaje de la manera más atractiva y más sencilla a la mayoría de personas. Y algo muy curioso, Jacobo, cualquier persona, y seguro que a muchas personas que nos están escuchando les pasa, que escuche lo que estoy diciendo, conecta con algo muy primario dentro de ellos. Porque el hecho de querer decidir sobre las reglas que te van a regir tu vida en sociedad no es de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo, ni de rojos, ni de multicolores, ni de marcianos. Es de cualquier ser humano con dos dedos de frente que quiera vivir en libertad y que no quiera ser un esclavo. Y por eso conecta con cualquier persona y por eso me encuentro cada día cientos de mensajes de personas conservadoras, de personas liberales, de personas progresistas, de personas independentistas que me dicen que sí, que hasta que en España no haya democracia, ellos están comprometidos con esta causa. Y ya un poco por ir terminando, y además creo que entronca muy bien con todo esto que hemos estado hablando, es el papel de los nuevos medios en los medios tradicionales. En el fondo, nosotros ahora estamos haciendo un poco un ejercicio de somos una radio de toda la vida, la COPE, sí. Metiéndose en Twitch, intentando hablar contigo. Fantástico y maravilloso, claro. Y vosotros, bueno, habéis tenido todo este jaleo. Me encanta porque es como que llegamos 2 semanas tarde al debate de los youtubers y todo esto, ¿no? Pero sí. Bueno, un poco... Bueno, pero está fíjate, yo acabo de hacer una entrevista al respecto y es que yo no tengo odio ni quiero que se cierren las televisiones ni nada. Los medios de comunicación, hay que reconocerlo, los medios de comunicación tradicionales han empezado atacando a aquel que le estaba planteando un problema, que es los medios de comunicación independientes, YouTube y tal. Oye, los anunciantes se van allí y tal, no sé qué, vamos a atacar con el ruido, vamos a atacar con tal. Bueno, eso es natural, se puede entender, pero yo no lucho para castigar a nadie, lucho para cambiar las cosas. Yo no lucho para infligir un castigo, no quiero que ardan las televisiones. Lo que quiero es que si este discurso... No, te lo digo totalmente. Sí, no, te lo agradezco, la verdad. No, lo que quiero es una reconciliación y lo que quiero es que entiendan los medios de comunicación, que yo entiendo que han llegado a un punto en el cual la hegemonía del consumo de su producto ha hecho que no se preocuparan por el contenido, que empiecen a entender que hay que empezar a preocuparse por el contenido, que si la gente se va de internet es porque busca una serie de contenido que ellos habían dejado de ofrecer, que en su día ofrecían. Eso hay que recuperarlo.
Y por eso yo estoy y tiendo la mano. Bueno, el otro día estuvo en mi canal Iker Jiménez. Sí, lo sé. Y ojalá, y ahora yo os agradezco mucho la invitación. Y yo no tengo nada en contra, ni estoy en guerra con los medios de comunicación. Estoy en guerra con la clase política. Soy consciente de que hay una vinculación importante entre la clase política y los medios de comunicación. Pero quiero que los medios de comunicación entiendan, sobre todo las grandes empresas, los directivos, las grandes corporaciones mercantiles, que el cambio que yo propongo beneficia a todos, a ellos incluidos. Pues te agradezco un montón, Rubén, que hayas estado aquí con nosotros en esta primera emisión un poco piloto, un poco precaria, y ya te pido mil disculpas por todos los problemas que hayamos podido tener. No, a ti por la invitación y animaros a que sigáis con esta actividad, y invitando a youtubers, invitando y dando voz a estas ideas, que para mí es ya de reconocer pues vuestra integridad, solamente por dar voz a estas ideas. Nosotros queremos escuchar a todo el mundo, y sobre todo, a mí ya te digo, me ha estado llamando mucho la atención estos días el tema de la abstención y al final, como el tema de Cataluña nos ha afectado tanto... Bueno, hoy he venido de Barcelona, o sea, me ha tocado cubrir las elecciones y llevo desde el jueves por ahí, así que hoy estoy como muerto. Pero bueno, creo que ha sido muy interesante hablar contigo, Rubén, la verdad que te lo agradezco. Pues espero que sea la primera de muchas colaboraciones con vosotros. Muchas gracias, salud y libertad colectiva. Jacobo. Muchas gracias.